Bueno, Wally, estamos acá con nuestro segundo invitado en este relanzamiento de TripToker en TripToker Yo 360. yo lo conozco. Lo conocés, sí, me parece que lo conocés. Yo también, otro coterráneo. ¿Cómo me gusta esto de tener santafesinos en el programa? Vos lo conocés desde Santafesinos que se animan a salir al a mundo. salir al mundo. Qué bueno eso. Estamos dando un ejemplo como santafesinos. Bueno, vos, Wally, lo conocés, un amigo de la casa. ¿Vos de dónde lo conocés? Nico, un amigo de la casa, yo lo conozco de la gloriosa escuela industrial. Perdón que no, pero Que no, que. que no me paro. O sea, Quintana, un gran profesor, me diría que me pare en este momento. Y yo lo conozco de primaria, que teníamos 5 años cuando no. Sí, 5 Cinco. años, jardín. Hasta. Jardín. Sí, Del segundo Cerro grado, por ahí. Jardín donde- Después nos seguimos viendo, nos cruzamos juntada de exalumnos ¿En dónde hicieron el jardín? El kindergarten. en Sara Faisal. En el Cerro Falsano. En el Zara. Qué lindo Tal que cual. es Sara. Bueno, Nico, bienvenido, formalmente bienvenido a TripToker. Ahora sí, ahí. Bueno, no sé si lo dejamos que se presente él. ¿Dónde? ¿Cómo Sí, fue? sí, contanos un poquito, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás Ahí haciendo? te dice igual, para ver. No, pronuncialo vos, porque suena raro, parece raro el nombre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto encontrarnos de nuevo por este medio. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Nicolás. Estoy viviendo en Alemania ahora. Estoy en Europa hace ya 7 años. Vivo en la ciudad de Düsseldorf. Está cerca para que se ubiquen geográficamente, es una ciudad que está al oeste de Alemania, está cerca de la frontera con Bélgica y con Holanda. Y bueno, yo me fui de Argentina después de terminar mi tesis en Ingeniería en Sistemas. Yo estudié en la Universidad Tecnológica. Yo terminé mi tesis a fines de 2013 y principio de 2014, fines de enero de 2014, o sea, casi un mes y medio después, me fui a hacer una pasantía rentada a Dinamarca. Y esa pasantía la hice a través de la organización IAESTE, que, bueno, la sigla es International Association for the Exchange of Students with Technical Experience, medio largo, pero básicamente es una asociación que conecta a estudiantes de carreras técnicas con empresas a lo largo del mundo. Y bueno, y ofrece pasantías rentadas y no rentadas, y yo, bueno, se me dio la oportunidad de viajar a Copenhague por un año y trabajar en una empresa de desarrollo de software, y bueno, eso Fuiste fue a Dinamarca digamos, primero el entonces. punto de entrada. En Bien. Dinamarca, sí. Sí. Una preguntita, Nico, porque bueno, yo comenté que también comencé con mi experiencia profesional internacional gracias a este. Vos eso lo empezaste a gestionar estando dentro de la universidad acá, de la UTN, ¿no? Sí. En ese momento la UTN tenía, a través digamos, del Departamento de Relaciones Internacionales, estaba ya integrada al ecosistema IAESTE, y bueno, se dio la oportunidad, y yo siempre había tenido, digamos, el objetivo de hacer una experiencia en el exterior, de trabajar a nivel internacional. Y después, bueno, mi otro objetivo era poder hacer un posgrado en el exterior. Yo me mudé a Alemania en 2015 para arrancar mi doctorado, y lo terminé hace un año y medio, lo terminé a fines de 2018, principio de 2019 defendí mi tesis, y eso, digamos, fue lo que me fue llevando de aquí para allá, y ya son casi 7 años que estoy fuera de Argentina, y bueno. ¿Cómo fue ese primer momento cuando llegaste ahí a Copenhague? El tema del idioma, ahí hablan danés. ¿Cómo fue el choque cultural, el choque de idiomas? ¿O o todo el mundo habla inglés ahí? A ver, los países escandinavos, los países nórdicos, tanto Dinamarca, Suecia, bueno, Noruega, hablan, digamos, es un dialecto local, el idioma que hablan es más bien un dialecto local,
y por lo tanto la gran mayoría de las personas hablan un muy buen inglés. Aparte trabajando en la parte de informática, en la parte de IT, dentro de las empresas el idioma por defecto es el inglés, así que, y bueno, yo desde muy chico aprendí inglés, creo que soy prácticamente bilingüe porque no, la verdad que no tengo ningún tipo de problema en comunicarme en inglés, así que para mí no fue, digamos, tan difícil esa transición. Bien. Eso a nivel idioma. Después me preguntás sobre choques culturales. Ujú. A ver, bueno, se me ocurren un montón de cosas. Podemos hablar desde Podemos lo hacer un más... programa aparte de eso. podemos hablar desde lo más superfluo porque yo salí de Buenos Aires con 40 grados de calor, y un calor terrible, y aterricé en Copenhague, había -5. Yo creo De que toque, ahí digamos, ya. ese fue fue el primer. No, y aparte, en el norte, sobre todo en Escandinavia, los días son muy cortos en invierno, hay pocas horas de luz, ya a 3:30 de la tarde es completamente de noche. ¿Y a qué hora y a qué Entonces, hora amanece? En invierno, claro. bueno, en invierno, ponele tipo 7 por Ah, ahí, o sea, es muy... Igual, el problema es que vos estás 3:30 de la tarde y es Y chao. oscuro. Y tenés que seguir con tu vida de alguna Claro. forma porque tenés bueno, horas todavía del día que no y podés aprovechar. en verano todo lo contrario. En verano es todo lo contrario, y en verano yo creo que para mí es uno de los veranos más hermosos que uno puede experimentar. El verano en Escandinavia, en el norte, es impresionante porque tenés luz hasta 11:30 de la noche. Aquí en Alemania también, hasta las 11 tenés, digamos, en verano tenés luz, ¿Y a qué hora amanece? y eso es muy... Súper temprano, súper temprano. 5, yo me acuerdo que una vez, yo todavía vivía en Dinamarca, habíamos organizado un viaje para ir a Berlín. Y íbamos a ir en colectivo y después tomábamos el ferry y con después otro tramo en colectivo hacia Berlín. Y nos teníamos que levantar súper temprano, creo que nos teníamos que levantar tipo 4:30 de la mañana. Cuando me levanté, era luz, o sea, era todo era luz, claridad total, y decir, che, qué loco, o sea, esto solamente en estas latitudes del mundo pasa, o sea, Claro, de hablar. eso, digamos, claro, lo que te decía, eso tal vez el shock o las impresiones más instantáneas que uno tiene cuando llega a un país extranjero bueno, de estas características. Después, en lo personal, a ver, yo viniendo de Argentina, yo nunca había tenido la oportunidad de viajar. No, nunca tuve, digamos, los recursos para hacer. Fue la primera vez que vine a Europa, y entonces para mí era toda una Todo nuevo. experiencia. A mí también lo que tal vez más me llamó la atención fue el sistema en el cual se vive, el sistema social en el cual se vive en los países escandinavos. Entonces, Argentina es un país con muchas asimetrías, muchísimas asimetrías, donde hay una pobreza muy alta, donde, digamos, en muchos aspectos es muy inequitativo todo, y llegar a un país en donde uno veía que era toda una clase media muy elevada, donde después cuando pasan los días te enterás de que desde el CEO de la empresa hasta el empleado a nivel más operacional, todos andan en bicicleta, y que la Claro. diferencia de salario no es tan alta, donde hay también un sistema de salud que es gratuito para todos, donde los impuestos son altísimos también, pero nadie se queja. O sea, ver ese orden, digamos, ese orden social, si se puede llamar de alguna forma, o esa manera, digamos, de vivir que era tan distinto a lo que yo estuve acostumbrado durante mis Toda tu 26 vida, años, gran parte de tu vida, sí. claro. Entonces, eso para mí fue un contraste muy grande, y bueno, me hizo replantear muchas cosas y me hizo cuestionar muchas cosas. Y bueno, creo que también, digamos, Y ¿cómo te puedo decir? yendo a lo profesional, Sí. ¿qué notaste? O sea, con el tema, vos fuiste a hacer investigación allá, o no, en un inicio fuiste a hacer un intercambio de trabajo Sí, profesional, sería. Contanos un sí. poquito más El primer, ahí en ese el sentido. primer, traba- el primer digamos, trabajo que yo hice fue como desarrollador en una Ujú. empresa de desarrollo de software. Y
Y bueno, en realidad esa fue la, digamos, la primera instancia de trabajo, digamos, en el exterior, trabajo a nivel internacional. Fue una experiencia que por un lado fue muy enriquecedora porque si bien no era lo que, a ver, yo voy a poner mis cartas sobre la mesa, yo hago investigación, yo me dedico a hacer ciencia y el trabajo científico es muchas veces es muy diferente al trabajo que se hace en la industria. En la industria, digamos, hay otras fuerzas que motivan al desarrollo, que motivan, digamos, al trabajo. Se apunta, digamos, uno trata con clientes, trata, digamos, de desarrollar el producto de manera, en ciertos tiempos. Son muy diferentes los ambientes, pero obviamente fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque me permitió ver por dentro cómo funciona, digamos, la Como industria. O de la sea, yo máquina, claro. siempre tuve en claro que quería hacer investigación. Yo, desde que en Argentina ya hacía investigación, yo fui, digamos, o sea, como quiero buscar la palabra adecuada y no me sale, se me confunde con el inglés, perdón. Fui Sí, becario ajá, claro. de grupo de investigación en Argentina por 3 años y siempre supe que era que era lo mío. Pero también para mí había como una especie de necesidad de ir a la industria, aunque sea un tiempo corto, y después decir, bueno, ok, no soy investigador de libro, o sea, tengo cierta experiencia industrial, Bien. tengo, digamos, cierto, ¿cómo te podría decir? Sí, Sí, tengo un sí, sí, background cierta, en... Exacto, sí, sí. exactamente. No estoy hablando solamente a nivel teórico todo el tiempo, sino Exacto. hablo también con Conozco claro, con cierto la otra conocimiento de faceta, La causa. parte claro. práctica, por Exacto, así decirlo, sí. exacto, exacto. Así que, bueno, ese fue tu primer trabajo, fue ahí, metiéndote en la industria a través del programa este de Día Este. Y bueno, y ahí cómo Ujú. continuó tu carrera profesional en Europa. Te quedaste, claramente. Porque vos en un inicio era un año que te ibas. Claro, en inicio, en principio era por un año y después, bueno, como te decía, uno de mis objetivos era trabajar a nivel internacional y el otro era hacer un posgrado en el exterior. Entonces, bueno, ya que estaba ahí, dije, a ver, vamos a ver si hay alguna chance de poder, bueno, conseguir una posición de doctorando acá bueno, ver cuáles son mis posibilidades. Entonces, bueno, muy de cara dura, me puse en contacto con el jefe de departamento de ingeniería de software en la Universidad Tecnológica de Dinamarca. Le mandé un mail con mi currículum, le conté mi historia y bueno, para mi sorpresa me respondió. Me dijo, bueno, venid, charlemos, veamos de qué se puede hacer. Y bueno, y ese fue, digamos, la primera transición que hice dentro de Europa, de la parte industrial a de vuelta a la parte académica. Y bueno, y básicamente me dijo, bueno, lo que habría que hacer es proponer armar una especie de proyecto para conseguir fondos. Yo en este momento no tengo fondos para otro PhD, pero bueno, podemos tratar de armar algo y ver si nos dan digamos, el funding que necesitamos. Ahí, por supuesto, dije que sí. Me puse de lleno a trabajar en trabajar en la propuesta. Eh, Al final, bueno, no se dio, no nos dieron los fondos para el PhD, pero me dijo, bueno, no te desanimes, seguimos en contacto Sí, y bueno, cualquier cosa. este colega seguramente te vio recontra proactivo. Eso es bueno, me imagino. Creo que también estaba, a ver, yo cuando el tipo de investigación que yo hice en Argentina estaba muy Ah, relacionado con el tipo de investigación que él hacía. Ahí va. Entonces yo creo que ese también Caíste con fue el el punto, contacto. digamos, de entrada. Claro, claro. Entonces, obviamente eso influyó mucho. Pero bueno, ese punto no se había dado y también, bueno, a mí los tiempos me corrían, se me estaba terminando el contrato, la extensión, todo. Y dije, bueno, si no hay nada para mí acá, vuelvo, no pasa nada, una experiencia más. Yo aparte en Argentina tengo mi familia, tengo mis amigos. Yo, es algo que también
vale la pena recalcar es que yo me fui en buenos términos de Argentina. Yo tenía, digamos, ofertas laborales, yo tenía, digamos, propuestas para hacer un montón de cosas. Tal vez no llenarme de oro, pero bueno, Sí, trabajar sí, sí. en lo que yo quería era posible. Em, pero bueno, entonces, bueno, y ya estaba básicamente Armando las todo valijas dicho. para... Claro, básicamente, y bueno, y antes de, digamos, de regresar, me llega una oferta para trabajar en otra empresa, y al mismo tiempo me llega un mail de este profesor y me dice, bueno, mira, una colega mía en Alemania está buscando gente para un proyecto nuevo, yo te quisiera recomendar, ¿te interesaría? Yo dije, sí, Sí. por favor. Bueno, así que volé a Alemania, tuve la entrevista con la gente de la universidad para la cual yo trabajo ahora, la Universidad de Duisburg-Essen, y bueno, me ofrecieron el puesto y al final tuve que decidir si quería quedarme en Dinamarca a trabajar en la industria o quería irme a Alemania a perseguir lo que yo quería, que Loco. era, que era una posición de PhD. Y bueno, eso fue lo que hice. Me mudé en octubre de 2015, me mudé a Alemania para iniciar el PhD. Y así que, y desde ahí, o sea, desde Yo, 2015 que estás trabajando ahí en la universidad. ¿qué es un Sí, yo, Un PhD? doctorado. Doctorado, ahí está. un doctorado, perdón, con el, el, No, el, no, el, No, no, la- yo bien, correcto. está Sí, el bien. sí, sí. inglés. No, no, está Para bien. Acá Sí. hablamos entender. múltiples idiomas y está bien, y vamos explicando, y está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, no, básicamente es un doctorado, es un estudio de posgrado que por lo general se hace cuando uno está interesado en hacer carrera científica. Exacto. Claro. Entonces, por lo general son unos 5 años, de 5 a 6 años de estudio, pero en este caso, el proyecto en el cual hice mi doctorado estaba financiado por lo que es la Deutsche Forschungsgemeinschaft, la Asociación Alemana para la Investigación, vendría a ser como el CONICET Ahí va. alemán, nada más que tiene una llegada un poco más a nivel Europa. Ujú. Y en ese proyecto, el doctorado tenía funding para 3 años. Entonces, yo tenía que terminar Ah, el doctorado en 3 años. Ujú. Entonces, obviamente con condiciones muy buenas, porque la cantidad por ejemplo, de horas de enseñanza o de horas cátedra eran prácticamente nulas. Entonces, ahí uno puede, digamos, dedicarse de a lleno a investigar. investigar y no es tal vez tan distraído digamos, con cuestiones laterales como viene a Exacto. ser por ahí dar clases, etcétera, etcétera. Entonces, Alguien igual. alguien que hace un doctorado, pregunta de persona que no hizo nunca un doctorado y cosas así, pero alguien que hace un doctorado, ¿siempre tiene que dar clases? ¿O no pasa siempre? Eh, de- depende del contrato, depende de los Claro. fondos. Por ejemplo, hay gente que depende de cuál es tu fuente de financiamiento. Claro. En mi caso, la fuente de financiamiento era esta organización que es muy conocida y yo tenía 100% de financiamiento. Pero hay gente que recibe 50% de financiamiento y el otro 50% lo complementa con actividades de docencia. Entonces, depende de tu suerte, Ujú. depende también de tus necesidades. Podés tener, digamos, pueden ser condiciones distintas. Tal Pero en cual. Argentina, por ejemplo, por lo general son 5 o 6 años y los becarios tienen que involucrarse en alguna actividad de enseñanza, digamos. Bien. Pero en mi Perfecto. caso eso fue muy diferente. Y entonces, gracias a Dios, lo terminé en 3 años. No fue ¿Pudiste? igual un desafío muy grande Me porque imagino. sí, fue un desafío muy grande porque, bueno, para quienes han hecho doctorado saben que 3 años igual sigue siendo poco, pero bueno, la verdad que tanto mi directora como la gente, digamos, dentro del proyecto me ayudaron muchísimo, me dieron todo lo que yo necesité para poder llegar a la meta, digamos, en tiempo. ¿De qué trataba? Así un poquitito. Bueno, básicamente fue y es porque es lo que yo sigo investigando en este momento. Ah, terminaste el doctorado y la investigación sigue. Claro, Ah, yo antes, ya cuando estaba por terminar, se me acercaron y me dijeron, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Te querés quedar? Nos gustaría que te quedes. Y bueno, y yo en ese momento dije, sí,
ya, aparte ustedes imagínense, después de ¿Ahí no te más de 5 años planteaste viviendo. volver? Ya Creo no. que ya era, a ver, es muy difícil, o sea, yo por algo me quedé Claro. y también después de 5 años las cosas cambian muchísimo, uno cambia también. Sí, El sí. grueso de mis contactos profesionales yo los hice acá en Europa, o sea, yo me fui a Argentina, ni bien terminé digamos, mi carrera de grado. Entonces, se hace más, con el tiempo se hace más difícil también, aunque uno tal vez quiera, pero en ese caso el balance había sido muy positivo, entonces pesaba más ese balance en quedarme que en regresar. Bien. Y bueno, y me preguntaba sobre de qué era el tema de investigación o qué es lo que yo investigo. Bueno, básicamente el proyecto en general era un proyecto que estudiaba distintos aspectos de las redes sociales y yo me encargué de estudiar el aspecto de privacidad. Privacidad visto desde el punto de vista de la toma de decisiones. En este proyecto era la mitad de los miembros tenían background, digamos, en psicología y la otra mitad en computación o en informática. Entonces se trataba de hacer un laburo interdisciplinario que también consideraba aspectos técnicos, pero también aspectos psicológicos del uso de las redes sociales. Entonces, básicamente la pregunta era, ok, ¿por qué la gente, digamos, revela tanta información privada, se expone tanto en las redes sociales? ¿Qué factores técnicos, qué factores psicológicos influyen? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista técnico? Por ejemplo, aplicando inteligencia artificial, aplicando Claro. machine learning, para poder, digamos, y aplicando también desde el plano psicológico, técnicas de incentivos, técnicas de persuasión para que la gente pueda tomar decisiones más informadas, en mi caso, basadas en riesgo, fue la propuesta que yo hice, Bien. a la hora de manipular sus datos, de sus datos digitales, su identidad digital. ¿Viste ese documental que subieron ahora en Netflix? ¿Lo viste, no? The Social Dilemma. Sí. Sí, Es sí, lo vi. es referido, ¿o no? Totalmente porque, es más, también lo que yo creo que lo que se ve en The Social Dilemma son los también los problemas éticos que tiene la tecnología cuando se aplica para cambiar el comportamiento de las personas. O sea, si bien en el Social Dilemma lo que dice es, bueno, tenés, digamos, una caja negra que constantemente está tratando de no solamente venderle publicidad a la gente, sino también haciendo que la gente se comporte de ciertas Claro. maneras, y eso tiene, digamos, efectos colaterales que son muy negativos. Entonces, eso también toca mucho el plano ético, y eso es otro de los temas de investigación mío, que es la parte de inteligencia artificial y la parte de ética. Nico, ¿y esa investigación sigue todavía? ¿Tiene un Sí, tiempo sigue. o...? No, o sea, el doctorado terminó Ujú. y después uno cuando empieza a trabajar de postdoc, las condiciones son distintas, o sea, uno se va financiando a través de proyectos, Ajá. más que nada a través de proyectos. Yo participo de un proyecto que está muy relacionado con la parte de privacidad y con la que es la Ley de Protección de Datos Personales en la Unión Europea, que bueno, que revolucionó muchísimo todo lo que es a nivel mundial el manejo de datos, el procesamiento de datos e identidad digital. Entonces, bueno, de proyecto en proyecto, también soy coordinador del grupo de investigación donde yo hice mi doctorado, así que bueno, tengo distintos roles, Claro. pero eso me permite, me da, digamos, me da la base para poder yo continuar con mi investigación, y al final, después de un tiempo, uno se independiza bastante con respecto al tema que uno quiere investigar. En realidad, en mi caso, ahí me dijeron, bueno, mira, el tema tuyo va a ser privacidad en redes sociales. ¿Cómo lo quieras tratar? A gusto tuyo, lo único que queremos es que nos traigas argumentos sólidos para las decisiones que vos tomás. O sea, en Alemania esto es muy frecuente, digamos, dar también ese espacio, y también, pero también, digamos, exigir, digamos, altos niveles de exigencia Exacto. en cuanto a las decisiones que uno va tomando. También, esto lo digo de manera, a tono personal, yo, hasta cierto punto, uno siente, digamos, una necesidad de pagar un derecho de piso por venir de afuera. Y no es que todos son flores y bombones cuando uno llega acá. O sea, Che, y hay un montón de factores digamos, que pesan a nivel emocional, a nivel
también psicológico, digamos, Obvio. a la hora de arrancar un laburo en el exterior. Y hablando de eso, Nico, ¿cómo vos viste tu preparación Eso te iba a o preguntar. tu parte, sí, la educación, la preparación, la educación en la Argentina, cuando llegaste ahí, y me imagino que te empezaste en el plano laboral y después dentro de la universidad haciendo el postdoc, que te empezaste a relacionar con gente que fue formada en otros países, en otras universidades? Ahí cuando te tuviste que poner entrar a la cancha y decir, a ver cómo son el resto de los jugadores, ¿cómo vos viste ese? El nivel de Argentina educativo, por así decirlo. Muy bien. Bueno, yo ya hace ya un tiempo que trabajo acá y es más, yo soy, hago de director de tesis de los alumnos de la universidad, tanto de nivel bachelor como nivel máster. Para los que no saben qué es bachelor o máster, el bachelor es el estudio que se finaliza después de 3 años, el máster es el estudio que se finaliza después de 5. Ujú. Yo creo que Argentina nos forma, por lo menos en el plano de la ingeniería, un nivel excelente. Creo que el estándar nuestro es muy alto. Yo creo que también, a ver, lo definiría como que nos dan herramientas para que nosotros podamos después abstraernos ¿cómo te puedo decir? Ámbitos. En distintas subáreas del Ah, conocimiento, por lo menos en la parte de sistemas. Y la verdad que sí, obviamente uno, a ver, tampoco te la tenés que creer, tenés que tener cierto nivel de humildad para decir, ok, ¿qué puedo aprovechar de esta experiencia? ¿Qué puedo aprovechar de esta gente? A ver, ¿cómo trabajan ellos? ¿Y qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta también Ajá. de cómo se hacen las cosas acá? Yo aprendí muchísimo sobre todo de mis colegas psicólogos y que digamos, tienen un perfil completamente distinto al claro. mío, y después también bueno, de todo el grupo de gente con la cual me tocó trabajar, desde la forma en que se hacen las cosas, de la forma en que se encaran los problemas, la forma en que se resuelven. Fue, digamos, por un lado, te digo, una buena base, considero que tenemos una muy buena base, y por otro lado también hacer muchos ajustes y aprender mucho y tener, el suficiente nivel de humildad para poder absorber lo que uno más puede de la experiencia, ¿no es cierto? Tal cual. En esas diferencias que notaste, tanto en la industria, cuando tuviste la posibilidad de trabajar en la industria en Dinamarca, como en la universidad, ¿cuáles son más o menos las diferencias más rápidas que se te vienen a la cabeza para decir? Tanto buenas como malas, como decir, porque también me imagino que debe haber cosas que haber dicho, ah, mira, esto en Argentina la verdad que lo hacemos bien, o lo trabajamos mejor, no sé. Yo creo que lo que yo resumiría la gran ventaja que tenemos nosotros es la ductilidad. Nos podés poner a hacer Lo que A, sea. B o Sí. C, y tal vez no sabemos hacerlo perfectamente, pero tenemos herramientas que nos permiten abrirnos camino para Tal cual. resolver el problema. Yo creo que esa ductilidad y sobre todo también esa resiliencia que tenemos en los argentinos en general es muy única y es algo que por momentos se extraña, porque muchas veces me ha pasado tener alumnos y decirle, bueno, a ver, eh, tenés que hacer esto, esto y esto. Y muchas veces se quedan ahí mirándote y dice yo, a ver, esto si me tocara un alumno argentino me parece que no me pasaría, pero bueno, obviamente, lo digo en broma, pero No, 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 es sí. digamos una exageración de lo que uno por ahí percibe, ¿no es Como cierto? que Argentina te prepara en todos los aspectos de la vida, o sea, en andar en la Somos calle, en estudiar, sobrevivientes, Sobreviviente en todo el el tiempo, laburo. claramente. Sí, sí, somos sobrevivientes. Siempre hay anécdotas, sobrevivientes, tal sí. cual. Hay anécdotas de eso que Sí, sí, sí. acá nos vamos preparando para eso, para la versatilidad de decir, bueno, sucede este problema, hay varios caminos para llegar a resolverlo y uno va. Y hay en otros lugares donde las realidades de otros países, desde que son muy chiquitos, es distinta muchas veces, o la solución la tienen más al alcance de la mano. Es como que no lo quiero decir, pero es como que se va perdiendo un poco ese ingenio para a la hora de resolver un problema. Lo llevo, por ejemplo, a un ejemplo básico, que es lo que siempre hablamos de trabajar en la construcción en otro país. No sé, en la Argentina tratamos de resolver las cosas y bueno, no hay un martillo, en el momento lo inventamos, ¿entendés? Agarra la piedra, dale.
Y en otros países pasa que se perdió el martillo. Bueno, Claro, ¿qué no, se hacemos? frena el trabajo, pero no, ¿por qué se frena? Si hay otras cosas para poder... No, si yo no tengo la herramienta, eso... Che, y Sí, tal allá. cual. Por un... Decime. Dale, no, dale. No, decime cómo le No, decime. yo me iba iba a cambiar un poco Cambiar el tema, está el tema, bien. pero si querés decir ahí lo que ibas a decir y cambiamos. No. Ahí donde estás actualmente, ¿hay como alguna comunidad de latinos, de argentinos? ¿Te has hecho amigos nuevos? Y después de 7 Mira, años. Luego encerrado sí, estudiando. no. No, mira, creo que uno hasta cierto punto lo necesita. Y Necesita sí. conectar con sus raíces de alguna manera, porque si bien uno cambia, digamos, de ambiente, la identidad nuestra está siempre. Argentina es un país maravilloso, nuestra cultura es maravillosa, y yo creo que también la apreciamos mucho más una vez que estamos fuera Tal que cual. cuando estamos dentro. No debería ser así, No. pero bueno, lamentablemente en en muchas ocasiones es así. En Dinamarca tenía un grupo muy grande de amigos porque nos conocimos durante los partidos del Mundial. Entonces, claro, era toda la barra argentinos viendo el partido. Había un lugar estratégico en la ciudad donde se pasaba el Mundial en pantalla gigante y estábamos todos los argentinos ahí. Mirá que, para los que me conocen, yo muy fan del fútbol no soy, pero era ya tal la necesidad Estaba de ahí conectar que festejando, Sí, era, claro. exacto. estaba ahí, estaba festejando y yo creo que, bueno, en fin, y sufrimos todo, la final la sufrimos todo y a mí No. después, al año siguiente yo me iba a Alemania, así que Chao. imagínense. Claro. Así que bueno. Y es más, yo vivía, en ese momento vivía con mi roommate, mi compañera de piso era alemana, así que No. Toda la vena, claro. era todo, Este- no, todo mal, pero bueno. Y en Así Alemania que tuvo, actualmente, ahí donde estás bueno, y en Alemania me costó un poco más abrir, digamos, conseguir amigos argentinos. Ahora, mañana vienen a casa a comer empanadas y flan con dulce de leche, que Muy lo voy a hacer bien. yo. Muy Así que, bien. Invita, así que, vamos, Juan. Pero, vean cuando quieran. Así que bueno, no, tengo un tengo un grupito de amigos argentinos y también latinoamericanos. Uno de mis mejores amigos es venezolano. Así que bueno, sí, uno trata, digamos, de ir buscando ese nexo, ¿no? Qué bien. perfecto. Nico, siéndote ya medio terminando, Porque te dale. preguntamos en Dinamarca el tema del idioma. En Alemania, no sé, no lo hablamos, me parece. Uf, en Alemania fue un poco más difícil porque, a ver, Alemania es un país de 80 millones de habitantes y el alemán se habla no solamente en Alemania, se habla en Austria y se habla en Suiza. Ujú. Entonces ya hay más argumentos para que te exijan que medianamente, digamos, lo hables. Ujú. Yo hoy por hoy hablo alemán, no lo hablo perfecto, me puedo defender, pero hoy por hoy, Qué por ejemplo, puedo bien. ir al doctor y decirle, che, me duele, che, COVID. Así que, Sos claro, entonces, trilingüe. ¿Se dice así? claro, políglota podría ser, Ay, pero a ver, no lo hablo a la perfección, pero me hago entender. Así que, pero tuve que aprenderlo y eso lo hice a la par del doctorado. Yo me acuerdo, iba 2 veces por semana, salía del trabajo y me iba a otra ciudad, Essen, que queda al lado de la ciudad donde yo trabajaba. Trabajo, que es Duisburg, son dos ciudades, una es Duisburg, la otra es Essen, Mostrame están un a... poquito ahí donde está él. A ver, vamos a ir, vos a seguir hablando, Nico, que yo voy a ir mostrando un Dale, poquito. bueno, ahí creo que lo tenés en la pantalla. Tenés Düsseldorf, Ajá. Che, ahí donde vivo yo. atraviesa un río. Ese es Un- el Rin, es uno de los ríos más Sí, importantes de de Europa. Europa, sí. Y ahí arriba tenés, ahí está el aeropuerto, un poco más arriba, Ajá. y yo trabajo en una ciudad que está un toque más arriba que se llama Duisburg. Yo viví en Duisburg por Ajá. un año, Ahí está. pero después me mudé a Düsseldorf porque, bueno, era más ciudad, había más movimiento, me gusta más me gusta. Ahí, mira, ahí donde dice Rheinhausen, ahí está Ajá. Duisburg. Ahí tenés Duisburg. Y del otro lado del Rin dice Reinhausen. Rheinhausen. Ahí Yo abajo. vivía ahí.
ahí por un año, viví ahí. Un lugar súper chiquitito, muy suburbio, muy, digamos, Excelente. gente de familia, qué sé yo, era Más un barrio, embole. Y después, claro. claro, y después en un momento ya cuando tuve, digamos, bueno, juntos de plata, me vine a vivir, digamos, a Düsseldorf. Y bueno, yo me iba desde Duisburg, me tomaba, digamos, sí, muy ese estilo. Cuando me tomaba el shuttle bus, digamos, hay un colectivo que te lleva desde el campus de la universidad en Duisburg al campus de la universidad en Essen. Me tomaba ese shuttle y tenía 3 horas y 3 horas y media de alemán, 2 veces por semana. Y bueno, después ya me volví a casa bastante tarde, pero bueno, yo creo Che, que y me sirvió muchísimo. ahí que estamos haciendo Street View, ¿vamos a hacer Street View en alguna parte de Düsseldorf? Düsseldorf. Düsseldorf. Que vos nos digas, no, si vienen a Düsseldorf, tienen que conocer Mira, este monumento, tienen no que sé. ir, ahí A ver. está, ahí está haciendo zoom, ahí donde tenés puesto el puntero, Ajá. hace zoom ahí, porque pero ahí tenés como una especie de cantero central, Sí, Juan. un bulevar. Ajá. Ahí, bueno, ese bulevar es uno de los más conocidos, es el Königsallee, es donde están todos los negocios de ropa caros, tenés Dior, Yves Saint Laurent, es muy conocido. Es Como la el parte Champs-Élysées top. Es una parte muy linda de... de la ciudad. Qué lindo. No sé si tan así, pero digamos, es un área donde hay muchos negocios. Después la parte antigua, el Altstadt de Düsseldorf es muy lindo también. Lo que hay que Tienen. también Ajá. mencionar es que muchas de las ciudades de Alemania después de la guerra quedaron totalmente destruidas. Entonces el casco histórico, digamos, en algunas de las ciudades, sobre todo de esta parte, quedó reducido, quedó muy pequeño, porque acá era donde se producía el acero. Y Claro. para la guerra eso era algo muy estratégico, entonces bombardearon todo Ah, y claro. lamentablemente quedó digamos, hay muy pocos de los edificios antiguos se mantienen en pie. Claro. Pero bueno, es una ciudad muy linda y todo el área, digamos, Ahí lo que es de la... el río hay tipo una costanera. ¿A dónde salís a correr? Ponele. Si sale a- Claro, por ejemplo, ahí donde te estás moviendo ahora para la izquierda, hay todo un paseo. Si vas un poquito más para arriba, si Ajá. haces zoom, y ahí, Todo ahí, este ahí creo que parque. está, Ah, ahí vas a ver, Qué lindo parque ese. ahí tenés un puntito, sí, ese parque está muy bueno. Después tenés ese punto que bien abajo, a la izquierda, tenés un marcador verde, creo que con una cámara de fotos ahí, sí. más abajo, no alcanzo a ver bien. Ahí, esa área está, Scholtrum. todo el mundo se junta. Scholtrum. Son las escaleras. Ahí está. Ese es digamos, sí, un edificio antiguo. Y ahí Algo que estaría quedó. todo No, lo que me es el metí en el paseo medio de... en un túnel, me metí. Uh. Te metiste. Pero bueno, la ciudad es muy linda. Esa es toda la costanera. Esa es toda la costanera. Y en verano, sobre todo, se pone muy lively, muy Sí, sí, viva, sí. digamos, Bien. Ahí está. y hay mucha gente, cerveza, buena música, qué sé yo. Es un lindo lugar, es un lindo rincón de Alemania, esa zona. Ahí Qué está, esa es la lindo. foto típica que tenés de Düsseldorf. Esa es la foto típica. Esa es la Y torre esas de escaleras y comunicaciones toda la ahí en el gente. fondo. Sí, sí, que en Alemania las ves por todos lados, la ves Sí. en Hamburgo, la En ves la Berlín. ves en Frankfurt, sí, en Berlín, porque no sé, creían que se venían los marcianos y tenían que poner torres muy altas, no sé. Andás a ver Pero, qué tienen. Muy lindo. A pero mí, bueno, hablando de lo de la sí. guerra, que se destruyeron un montón de ciudades ahí, siempre me acuerdo una anécdota que contaste vos, Juan, no, que no la contaste en un programa, pero me la contaste a mí, la de Múnich es la que reconstruyeron Ah, y sí, que en vez de bueno. hacer toda esa, ¿cómo se le llama? Esos pliegues, Sí, como, vamos a hablar las molduras, que no serían molduras, me estarían matando varios colegas, pero para ¿cómo se explicar qué básicamente, cosa? sí, el almohadillado, hay varias cosas, pero sí, de los edificios en realidad habría que, por una cuestión de identidad, sobre todo cuando la ciudad fue destruida y volver a recuperar sus edificios, sí, los reconstruyeron
pusieron lo que nosotros llamamos comúnmente como revoque, el azotado, afuera, y y terminaron pintando todas las Sí. molduras. Si uno va a Múnich, por ejemplo, que es una de las ciudades que más destrucción Ujú. tuvo creo que un 80% de destrucción. Vos ves los edificios y están pintados, parece como una gran escenografía de la ciudad. O sea, ves esos digo pliegue, no sé cómo se le Sí, sí, llama. esas molduras Esas que no son molduras reales. que no son Están reales, pero vos las pintadas. ves y parecen que sí, Sí, cuando porque vos las vas pintan caminando por con la una ciudad, sombra. una visión de la ciudad que Eso me llamó mucho la Sí. atención. Es como una ilusión óptica, es muy típico de la zona de Baviera, tan claro. es muy lindo. O sea, Alemania, por más que es un país que, que no es muy grande, tiene muchos contrastes. Por ejemplo, la gente que viene de Bayern, de Baviera, Ujú. tiene una identidad muy diferente a la que vienen de la parte donde vivo yo. Y es más, yo creo que Bayern es Ay, es un mundo aparte en sí, sí, Alemania. sí. Yo cuando he estado en Alemania notaba eso un poco en la zona de Baviera, como que ellos y tratan incluso de diferenciarse, como no, pará, Sí, Baviera es sí, Baviera. sí. A ver, el idioma si bien es alemán, el acento es muy fuerte, es muy fuerte, muy diferente. Así que hasta contrastes en la lengua tenés. Claro. No sé si lo dijiste ahí, ¿cuántos habitantes tiene Düsseldorf? ¿Es una ciudad media? Düsseldorf tiene alrededor de 500.000 Ah, 500.000 Un Santa habitantes, Fe. sí. No es una ciudad tan grande, es una ciudad más bien mediana, ujú. así que sí, Che, la bueno, ciudad más grande cercana ajá, es Colonia. Colonia. Como para ir cerrando, no sé si tenés alguna pregunta más, además de la que voy a hacer yo. Yo quiero hacer una que es medio para Pregunta. cerrar, que es cómo te ves de acá al futuro, si pensás forjar una vida ahí, seguir forjando la vida ahí, volver. eh, ¿Cómo te ves? Es, es muy difícil responder esa pregunta porque hay tantos factores que uno no los puede controlar que escapan, digamos, Bueno, tal vez a un deseo personal o algo que uno tal vez quiera. Yo me he tratado de dejar llevar y he tratado de ser bastante flexible a la hora de tomar ciertas decisiones porque las cosas no se dan como uno quiere la mayoría de las veces. ujú, Se van dando de una manera muy extraña y tal vez lo que yo más pido es tener discernimiento para tomar las mejores decisiones que puedo en el momento en que las tengo que tomar. claro. Si tengo que quedarme acá un tiempo más, si puedo quedarme acá un tiempo más, y si sigo haciendo, digamos, lo que estoy haciendo ahora, que es lo que amo, que es hacer ciencia, bienvenido sea. Y si es en otro lado, bueno, será en otro lado. Por otro lado, digamos, quien se ha mudado varias veces fuera de su casa, fuera de su país, en cierto punto es un desgaste muy grande, físico, emocional. Arrancar todo de nuevo es muy diferente. Yo creo que si lo tuviera que hacer otra vez, sería difícil, porque a cierto punto uno quiere tener cierta también estabilidad y tener cierto también, Bueno, digamos, echar un poco raíces y decir, bueno, ok, estoy acá Sí, y exacto. invierto mi tiempo acá. Así que bueno, por un lado sí, estoy muy contento acá, la verdad que el balance ha sido muy bueno, pero hay cosas que escapan, digamos, los deseos personales y uno tiene que ir acomodando, ajustándose sobre la marcha. Obvio. Y en eso, también como pregunta de cierre, si ujú. tenés que darle algún consejo a alguien que está en la cabeza del Nico del 2014, 2014 fue que dijo que te fuiste, ¿no? Que está ahí con esa idea de irse, de emigrar, buscando en realidad desafíos profesionales, ¿no? Que es lo que nos trae al tema del programa de hoy. ¿Qué consejos le daría? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué ver? ¿Qué buscar? Si buscar, no sé, esto que estamos haciendo, que está bueno, que es contar escuchar experiencias de gente que ya lo ha hecho. ¿Qué consejo le Anotarse en darías? el programa ese que, ¿cómo se llama? Sería este, En seguramente. este. No, ¿qué consejo le daría a ese Nico, vos ahora, a ese Nico del 2014? Que puede haber un Nico del 2014 hoy escuchándonos. Mira, al Nico del 2014, te emociona un poco porque fue todo muy intenso. O sea, Y son sí, 7 años que no fueron 7 años
fáciles, fueron, como te digo, muy buenos, pero también obviamente hubo altos y bajos en el Y sí. camino. Que tenga paciencia, que tenga perseverancia y que bueno, y que le meta ganas, que Ok. después todo llega y que se acuerde siempre de su país, Eso. siempre. Siempre. Muy bien, Nico. Me hiciste emocionar a mí también. Che, última. ¿Volviste en este tiempo? Decime. ¿Volviste en algún Sí, momento? volví. ¿Cuántas veces? Sí, volví. Volví 2 veces porque también ese es el tema. O sea, yo tampoco tenía todo el dinero para viajar a ver, viajar a Argentina desde Europa es Ujú. costoso. Sí. Uno tiene que pensar en cifras de 3 dígitos en euros. Sí. Así que, y bueno, y en ese momento, o sea, todo lo que fue para mí, el mudarme de Dinamarca a Alemania fue un gasto. Es más, yo en ese momento pedí un préstamo al banco porque tenía que costearme, digamos, por ejemplo, pagar ¿cómo se llama? El piso, digamos, Claro. el seguro del alquiler, y eso era Ujú. bastante dinero, y en mi primer sueldo lo iba a ver recién al mes o a los 2 meses. Entonces, bueno, a ver, tuve que sortear un montón digamos, de dificultades que me impidieron volver a Argentina en el Más momento en que yo frecuente, tal vez claro. hubiera, claro, más rápido, o sea, volví 2 veces. Algo que no te eh, preguntamos que es importante es el tema de la legalidad para estar ahí, si estás con ciudadanía, si estás con sí, permiso de trabajo, si estás con eso como claro. lo... Bueno, eso y también para relacionarlo con la pregunta que me hiciste acerca de cómo uno, cuáles son, digamos, la forma en que uno puede abrirse camino bueno, para Claro, hacer esta bueno, experiencia. Lo que yo te dije, para mí es muy importante decir, yo no me fui en malos términos de Argentina y yo me fui con una propuesta concreta. claro. Entonces yo me fui, digamos, en condiciones muy buenas, por Exacto. decirlo así. No me tocó llegar y Mm. buscar digamos, sin dirección. Yo tenía cierta dirección, bastante Lo porque tuviste me que hacer veía. un año después nomás. Claro, lo hice después, pero con la gran ventaja de que yo De ya que tenía, tal cual, digamos, esa experiencia acumulada. ni Entonces hablar. eso, digamos, cambia mucho, digamos, la situación. Y también, obviamente, el tema de los visas. Yo, por ejemplo, no tengo pasaporte europeo. Yo tengo lo que se llama un permiso de trabajo. Y Bien. el permiso de trabajo, para algunas profesiones es más fácil de conseguir, sobre todo para las profesiones que están altamente requeridas, que están Ujú. en lista blanca, como ser todas las ingenierías, como ser algún tipo digamos, de profesión que se requiere o que es considerada estratégica para el Exacto. país. Bueno, en este caso Alemania considera la parte informática estratégica. Y por Tuviste que otro lado, revalidar. Ajá, perdón. Sí, sí, seguí, todo el después te tiempo, hago. sí, lo tengo que revalidar cada tanto. O sea, el permiso tiene una validez de aproximadamente 2 años, ¿Y el y después de título? 2 años tenés que volver. ¿El título? Bueno, el título, el título de ingeniero fue otro tema. En mi caso, por ejemplo, lo que hizo la universidad fue un assessment, digamos, una evaluación Sí. de lo que Ujú. era mi certificado analítico, y decidir si yo era apto o no para iniciar cursos doctorales, estudios doctorales en Alemania. Eso, digamos, la universidad, el consejo asesor dijo que estaba todo ok, pero por otro lado vos ahí había otra oficina que se encargaba de los contratos y todo eso, y ellos querían que se le dé, como es que se haga una homologación a máster o al diploma alemán. Y eso Ujú. era, y eso lo tuve que pelear, digamos, lo tuve que Claro. pelear porque tuve que hacer muchos trámites. Al final lo logré, pero era como que diciendo, bueno, como tú, en resumidas cuentas, Ujú. me lo aceptaron después de que traduje el título al alemán, Alemán, claro. y ellos vieron en alemán todas las Claro. equivalencias, y te dijeron, bueno, ok, estudiaste 5 años, te lo tomamos como válido. Pero no es siempre el caso de que estas historias terminan arriba a buen puerto. Es Exacto. muy, la homologación de títulos varía mucho de persona en persona y de profesión en profesión, y muchas veces uno tiene una profesión o tiene un oficio que no lo puede ejercer de manera directa en un país extranjero. O sea, por ejemplo, si uno es abogado en Argentina, No, muy claramente. poco tiene que ver la ley Exacto. alemana con la ley argentina. Y Claramente. lo mismo con el tema, por ejemplo, si uno es contador.
O sea, si uno va, por ejemplo, a Dinamarca, el sistema de impuestos que tiene Dinamarca es no complejo, es recontra complejo y nada tiene que ver al sistema impositivo argentino. Entonces, tenés que ser consciente de que hay diferencia digamos, hasta uno, en lo que uno haya estudiado, en el oficio de uno, y bueno, estar bien atento a ver cuáles son los mecanismos que uno tiene que seguir para lograr la homologación, si se lo quiere. Exacto. Muy bueno, muy buena pregunta que nos había Sí, quedado en el recolgamos. tintero y la Pero verdad bueno, que era súper importante. Muy bien, Wally, ahí estando atento. Me gustó. Bueno, Nico, creo que ya tuvimos la parte emotiva que todo. Tuvimos los consejos, cómo se ve el futuro. Esperamos en el futuro poder reencontrarnos, Nico, personalmente, no a través una de pregunta cámara. que yo Ojalá. ya la hice a la entrevista anterior y me gusta hacerla. ¿Qué onda el COVID ahí? ¿Cómo Ahí lo está, viven? bueno, vamos a ponerlo ¿Cómo en es el contexto, día a muy día bien. ahí? ¿Cómo Eh, transitaste Bueno, a ver. este año? ¿Ubicás cómo estamos acá en Argentina? Con Sí, los sí, sí. protocolos que hay, que los bares están abiertos Bueno, hasta la mira, 1, qué sé yo, sí, cosas así. sí, mira, es muy difícil, digamos, que contrastar porque, por empezar, el sistema de salud alemán tiene mucha espalda para soportar altos niveles de Sí, contagio. Por otro lado, en Alemania nunca hubo una cuarentena muy estricta. O sea, yo creo que fueron las primeras 2 semanas digamos, después del outbreak, después de lo que fue digamos, sí. que apareció el virus y se Ujú. empezó a desparramar. 2 semanas estuvimos bastante, digamos, entre comillas, encerrados porque básicamente no había transporte público, no se podía, por ejemplo, salir a los parques, etcétera, etcétera, había que estar más que bien adentro, pero después todo fue muy relajado, o sea, más que ponerte la máscara para ir al súper, o para entrar al tren, o para entrar, digamos, a algún negocio y desinfectarte las manos al entrar y al salir, y obviamente los bares, imagínense en pleno verano lo que es Europa, o sea, el invierno en el norte de Europa es muy crudo, es muy duro, después de los primeros 2 años, 3 te los bancás bastante bien, después ya es como que necesitas ver luz, necesitas sol, Sí, sí. entonces toda la gente, ni bien llega el verano, Sale. sale para afuera, va al Biergarten, tomar cerveza, y era algo como que en el contexto de pandemia era muy complicado, ¿viste? Encontrar un punto medio entre restricciones, entre las libertades que se pretendían tener en Alemania. Yo creo que se hizo un trabajo, un buen balance. Ahora, lamentablemente, los casos están subiendo de vuelta, pero acá yo nunca estuve encerradísimo en mi casa. O sea, yo vivo enfrente de un parque muy lindo y puedo salir a correr todos los días, puedo, digamos, hasta juntarme con amigos, y obviamente está la policía dando vueltas, controlando que no haya, digamos, un gran amontonamiento de gente. Pero bueno, en cierto punto yo creo que esto está más bien en el comportamiento y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. O sea, si vos sabés que si te juntás con 15 personas es muy probable que te contagies o que contagies a otra gente, entonces no lo hagas. Tratá de verte con una cantidad reducida de personas, por lo menos no en simultáneo, digamos. Entonces yo creo que por un lado los gobiernos tratan de hacer lo mejor que pueden, pero esto está, digamos, muy Después hay una parte condicionado de al la comportamiento sociedad, y la claro. responsabilidad individual, Exacto. exactamente. Pero acá creo que se manejó bastante bien, pero igual, es un día a día, es imposible de decir, bueno, esto funciona, estas medidas funcionan y funcionan a largo plazo. Se ha demostrado que ha habido sub y bajas en los contagios y bueno, se trata de monitorearlo de manera constante y ver cómo se contiene la pandemia lo mejor posible. Ni hablar. Bueno, Así- Nico, la verdad Bueno, que un un placer, gustazo, sí. realmente, un placer haberte tenido. La verdad que muy interesante todo lo que contaste. Esperemos que, bueno, que aquel que está ahí tomando una decisión de salir laboralmente, sobre todo profesionalmente, de tener una experiencia en el exterior, bueno, que esto le haya servido. Dejan sus preguntas en el chat y bueno, y después se las hacemos llegar a Nico para que siga contando su experiencia. Dale, con gusto. Así que bueno, Nico, Cuando- muchas gracias. Te dejamos seguir con tu día. Sí, cuando son que las 2 o 3 de la tarde ya, ¿no?
Son las 3. Cuando te des una vuelta para acá, por Argentina, por tu ciudad, por nuestra ciudad, avisanos que nos tomamos una cerveza, como se debe, haciendo Dale. ese vínculo Santa Fe con Alemania. Y te invitamos directamente a los estudios directos de TikTok. Así que, Buenísimo, un gusto, Nico. buenísimo. Buen fin de Nos estamos semana. viendo. Buen fin de semana. Chau, chau. Un abrazo. Nos vemos.